Al mediodía firmé la venta de la casa. No empiezo suave porque no fue suave. Empiezo ahí, en ese punto exacto, con el bolígrafo en la mano y una mesa que no era mía. No estaba temblando. Eso es lo raro. El bolígrafo dejó una raya azul fea en el papel. Me acuerdo de eso. Y mientras firmaba pensé, sin emoción, casi como si lo pensara otra persona, si alguien me ve ahora, va a pensar que estoy loca. Mi nombre tiene 67 años. Me llamo Felisa Quintana. Y antes de que alguien se adelante, no vendí la casa por rabia. No fue un arranque. Tampoco fue valentía. Fue otra cosa. Algo más plano, más cansado. Pero para entenderlo, tengo que irme unas horas atrás, a la mañana, al mensaje. Estaba vestida, ya lista. La maleta llevaba junto a la puerta desde la noche anterior, apoyada contra la pared como un animal obediente esperando que le digan cuándo salir. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Ni fuerte ni urgente. Un sonido seco. Era mi hija. No una llamada, un mensaje. Lo abrí sin pensar. No esperaba nada raro. Honestamente, todavía creía que ese día iba a ser normal. Cambio de planes. Así. Punto. Me quedé mirando la pantalla. Pensé que venía algo más. Una explicación, un audio, lo que fuera. Nada. Seguí leyendo. Ya no irás al crucero con nosotros. Sentí un calor raro en el pecho. No dolor todavía. Más bien una confusión pesada. Como cuando te dicen algo que no encaja y el cuerpo tarda en reaccionar. Después, la última línea. Los niños solo quieren ir con su abuela materna. Ahí sí, ahí algo se movió. No lloré. No grité. No tiré el teléfono. Me quedé quieta. El café que estaba preparando se pasó. Olía amargo. Lo apagué sin probarlo. Pensé, lo juro que pensé. A lo mejor exagero. Pensé que seguro había un malentendido, que luego me llamarían, que alguien diría, mamá, perdón. No pasó. No respondí. Me senté. Luego me levanté. Caminé por la casa sin saber qué estaba buscando. Today estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Como si la casa no se hubiera enterado todavía de que yo ya no tenía planes. Ese crucero no era un lujo, no era un premio. Era la primera vez que alguien me decía, vente con nosotros, sin que hubiera una razón práctica detrás. Sin que fuera para cuidar niños, cubrir gastos o resolver algo. Por eso el mensaje dolía de una forma distinta. No decía solo, no vengas. Decía otra cosa. Decía, no haces falta. Aún así, agarré el bolso, agarré la maleta. Me miré en el espejo del pasillo. Me veía normal. Demasiado normal para lo que estaba pasando. Pensé, voy a ir. No para convencer a nadie. No para reclamar. Para entender. Salí de la casa con la llave en la mano y una idea muy clara que todavía no sabía nombrar. Si ese mensaje era verdad, entonces algo llevaba mucho tiempo roto, y yo estaba a punto de verlo de frente. El texto exacto. Lo copio porque todavía lo tengo. Porque todavía quema. Los niños solo quieren ir con su abuela materna. Eso fue todo. Ni un mamá, ni un perdón, ni un luego hablamos. Solo esa frase, escrita como si fuera un dato, como si fuera una verdad neutra, como si alguien estuviera informándome del clima. No con la abuela, con esa abuela. Ahí fue cuando me sentí vieja, de golpe. No cansada, vieja. Como si de pronto me hubieran puesto una etiqueta invisible en la frente que decía, estorbo. Me quedé mirando la pantalla, el teléfono pesado en la mano. Pensé, honestamente pensé, a lo mejor exagero. Sí, hice eso. Me defendí a ellos antes de defenderme a mí. Pensé que quizá Lía estaba estresada, que el viaje, los niños, el trabajo, en fin, siempre hay excusas cuando una quiere explicar lo que duele. Me fui a la cocina. Preparé café. Me distraje mirando la ventana y se me quemó. El olor amargo llenó todo.
Apagué la cafetera sin probarlo. No tenía ganas de nada caliente. Volví a leer el mensaje. Los niños solo quieren ir con su abuela materna. Me apoyé en la mesa. Pensé en Nico, en Vega. Pensé en las veces que se quedaron a dormir conmigo cuando eran más chicos. En los domingos que yo cancelaba cosas para cuidarlos porque Lía decía que estaba agotada. Pensé en las tareas, en las mochilas olvidadas, en las llamadas de último momento. Y entonces pensé algo que me dio vergüenza admitir. ¿Eso lo dijeron ellos? ¿O alguien lo dijo por ellos? Agarré el teléfono otra vez. Escribí. Borré. Escribí de nuevo. Algo simple. Algo como ¿qué pasó? Lo borré. No quería sonar necesitada. Es ridículo, lo sé, pero en ese momento me importaba no quedar como la madre que ruega. Decidí no responder. Error número 1. O no sé. En ese momento me pareció una forma de mantener un poco de control, como decir, si tú decides excluirme, yo decido callar. Pasaron unos minutos. Nada. Le escribí a mi yerno, a Gael, algo corto. ¿Todo bien? Visto. Nada más. Ninguna respuesta. Eso dolió distinto, más seco. El teléfono volvió a vibrar. Pensé que era alguno de ellos. No lo era. Era una notificación cualquiera, una publicidad. Me dio rabia. Casi tiré el aparato sobre la mesa. Respiré hondo. Me senté. Me levanté. Caminé por la casa como si buscara algo que se me había perdido, aunque todavía no sabía qué era. Tal vez era mi lugar. Tal vez era el día. Miré la maleta junto a la puerta. Ahí seguía, cerrada, perfecta, como si no se hubiera enterado de que ya no iba a ninguna parte. Pensé en escribirles algo más largo, en explicarles cómo me sentía. Pensé en decir, me duele. Pensé en decir, yo también soy su abuela. Pensé en decir muchas cosas. No dije nada, porque en el fondo, aunque todavía no lo aceptaba, entendí algo incómodo. Ese mensaje no pedía respuesta. Ya venía con la decisión tomada. Yo solo estaba siendo informada. Y eso fue lo que más dolió. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando una frase que ya no podía desleer, preguntándome en qué momento exacto dejé de ser parte del plan. Dime tú, ahora que sabes esto, ¿tú habrías contestado enseguida? ¿O también te habrías quedado mirando la pantalla como idiota, esperando que el mensaje cambiara solo? Me vestí. Lento. Como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no quería aceptar. La maleta ya estaba hecha desde anoche. 3 vestidos. Uno feo pero cómodo. Zapatos bajos. Nada especial. Cerré el cierre despacio, escuchando ese ruido seco que siempre me ha parecido definitivo. Pensé, sin mucha poesía, si no voy, pierdo yo. Así de simple. Si me quedaba en casa, iba a sentir que me habían borrado sin dar pelea. Igual fui. Antes de salir miré el teléfono otra vez. Ningún mensaje nuevo. Nada de Lía. Nada de Gael. Ni un espérate, ni un luego hablamos. Me colgué la bolsa al hombro y pensé, seguro en el muelle se aclara todo. Qué tonta. Pero en ese momento, todavía creía en las aclaraciones. En el taxi el chofer habló de cualquier cosa, del tráfico, de que el calor estaba pesado. Yo asentía sin escuchar. Tenía la cabeza en otro lado. El sol pegaba fuerte cuando bajé. Eso sí lo recuerdo. Me dio en la cara como una cachetada. Caminé despacio, arrastrando un poco la maleta. Me sentía fuera de lugar, pero no sabía por qué todavía. Busqué caras conocidas. No vi a nadie. Me senté en una banca. Apoyé la maleta entre las piernas. Miré el teléfono otra vez. Nada. Pensé en llamar. Pensé en escribir. Pensé en mandar un audio diciendo algo como «ya estoy aquí». No lo hice. Me dije que no hacía falta, que si me habían dicho que no fuera, ellos tenían que dar la cara, no yo. Pasaron unos minutos, luego más.
El ruido alrededor seguía, pero yo estaba como metida en una burbuja rara. Volví a pensar. A lo mejor exageré. Otra vez. Siempre ese pensamiento. Siempre yo dudando de mí primero. El teléfono vibró. Me sobresalté. Era Lía. Un mensaje corto. Estamos llegando. Eso fue todo. Sentí alivio. Vergonzoso, pero alivio. Pensé, ¿ves, Felisa? Te hiciste una película. Me acomodé el cabello como si eso importara. Me puse de pie. Miré alrededor buscando su cara. Pasaron otros minutos. Nada. Volví a sentarme. El teléfono vibró de nuevo. Abrí el mensaje rápido, con esa mezcla de esperanza y miedo que ya empezaba a conocer demasiado bien. No bajes. Luego hablamos. Me quedé congelada. Leí la frase varias veces. No bajes. No, espéranos. No, ahora voy. No bajes. Escribí. ¿Cómo que no baje? Borré el mensaje. Lo volví a escribir. Lo borré otra vez. Al final mandé algo más corto. Estoy aquí. El visto apareció rápido. La respuesta no. Miré hacia la entrada del muelle. Vi gente bajando, riendo, tomándose fotos. Vi familias completas. Abuelos abrazando a nietos. Todo eso que yo pensaba que también era mío. Pensé en levantarme igual, en caminar hacia ellos, aunque me hubieran dicho que no. Pensé en plantarme y decir algo. Cualquier cosa. Soy su madre. Soy su abuela. Estoy aquí. No lo hice. Me quedé ahí, de pie, con la maleta a un lado, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Nadie me escribía. Nadie venía. Nadie parecía apurado por hablar conmigo. Ahí entendí algo, aunque todavía no quería decirlo en voz alta. Si seguía explicándome sus silencios, iba a quedarme esperando para siempre. Respiré hondo. Miré el teléfono por última vez. La pantalla negra me devolvió mi reflejo. Raro, torcido. Pensé, igual vine. Sí, vine. Pero quizá venir ya no significaba nada. Y ahora dime tú, sin pensarlo mucho, ¿te pasó alguna vez eso de seguir adelante solo para no aceptar que ya habías perdido? Me vestí. Lento. Como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no quería aceptar. La maleta ya estaba hecha desde anoche. 3 vestidos. Uno feo pero cómodo. Zapatos bajos. Nada especial. Cerré el cierre despacio, escuchando ese ruido seco que siempre me ha parecido definitivo. Pensé sin mucha poesía. Si no voy, pierdo yo. Así de simple. Si me quedaba en casa, iba a sentir que me habían borrado sin dar pelea. Igual fui. Antes de salir, miré el teléfono otra vez. Ningún mensaje nuevo. Nada de Lía. Nada de Gael. Ni un espérate, ni un luego hablamos. Me colgué la bolsa al hombro y pensé, seguro en el muelle se aclara todo. Qué tonta. Pero en ese momento, todavía creía en las aclaraciones. En el taxi el chofer habló de cualquier cosa, del tráfico, de que el calor estaba pesado. Yo asentía sin escuchar. Tenía la cabeza en otro lado. El sol pegaba fuerte cuando bajé. Eso sí lo recuerdo. Me dio en la cara como una cachetada. Caminé despacio, arrastrando un poco la maleta. Me sentía fuera de lugar, pero no sabía por qué todavía. Busqué caras conocidas. No vi a nadie. Me senté en una banca. Apoyé la maleta entre las piernas. Miré el teléfono otra vez. Nada. Pensé en llamar. Pensé en escribir. Pensé en mandar un audio diciendo algo como «ya estoy aquí». No lo hice. Me dije que no hacía falta. Que si me habían dicho que no fuera, ellos tenían que dar la cara, no yo. Pasaron unos minutos, luego más. El ruido alrededor seguía, pero yo estaba como metida en una burbuja rara. Volví a pensar. A lo mejor exageré. Otra vez. Siempre ese pensamiento. Siempre yo dudando de mí primero. El teléfono vibró. Me sobresalté. Era Lía. Un mensaje corto.
Estamos llegando. Eso fue todo. Sentí alivio. Vergonzoso, pero alivio. Pensé, ¿ves, Felisa? Te hiciste una película. Me acomodé el cabello, como si eso importara. Me puse de pie. Miré alrededor buscando su cara. Pasaron otros minutos. Nada. Volví a sentarme. El teléfono vibró de nuevo. Abrí el mensaje rápido, con esa mezcla de esperanza y miedo que ya empezaba a conocer demasiado bien. No bajes. Luego hablamos. Me quedé congelada. Leí la frase varias veces. No bajes. No, espéranos. No, ahora voy. No bajes. Escribí. ¿Cómo que no baje? Borré el mensaje. Lo volví a escribir. Lo borré otra vez. Al final mandé algo más corto. Estoy aquí. El visto apareció rápido. La respuesta no. Miré hacia la entrada del muelle. Vi gente bajando, riendo, tomándose fotos. Vi familias completas. Abuelos abrazando a nietos. Todo eso que yo pensaba que también era mío. Pensé en levantarme igual, en caminar hacia ellos, aunque me hubieran dicho que no. Pensé en plantarme y decir algo. Cualquier cosa. Soy su madre. Soy su abuela. Estoy aquí. No lo hice. Me quedé ahí, de pie, con la maleta a un lado, sintiéndome cada vez más fuera de lugar. Nadie me escribía. Nadie venía. Nadie parecía apurado por hablar conmigo. Ahí entendí algo, aunque todavía no quería decirlo en voz alta. Si seguía explicándome sus silencios, iba a quedarme esperando para siempre. Respiré hondo. Miré el teléfono por última vez. La pantalla negra me devolvió mi reflejo. Raro, torcido. Pensé, igual vine. Sí, vine. Pero quizá venir ya no significaba nada. Y ahora dime tú, sin pensarlo mucho, ¿te pasó alguna vez eso de seguir adelante solo para no aceptar que ya habías perdido? Los vi antes de que ellos me vieran. No fue una escena lenta ni bonita. Fue rápido. Un golpe seco. Mi hija sonriendo. Esa sonrisa que pone cuando todo está bajo control. Mi yerno grabando con el celular, estirando el brazo como si el momento mereciera quedar guardado. Mis nietos con gorras nuevas, de esas que todavía huelen a tienda. Y ella, la otra abuela, bien puesta, blanca, segura, como si ese lugar fuera suyo desde siempre. Nadie me buscó con la mirada. Nadie. Me quedé quieta. La maleta al lado. El teléfono en la mano. Pensé que, si me movía, iba a romper algo. No sabía qué. Algo adentro. Así que me quedé ahí, mirando. Lía se inclinó hacia Nico y le acomodó la gorra. «Mírame», le dijo. «Así. Sonríe». Gael rió. «Otra», dijo. «Esta quedó movida». Vega dio un saltito. «¿Ya vamos a subir?» «En un segundo», respondió Lía. «Falta una foto más». La otra abuela se acercó a los niños. «Vengan con la abuela», dijo. «Juntos». No dijo conmigo. Dijo la abuela. Como si yo no existiera. Como si no hubiera otra palabra posible. Me acerqué 2 pasos, solo 2. Lo suficiente para que, si levantaban la cabeza, me vieran. Nadie levantó la cabeza. Gael miró la pantalla del celular. «Perfecta», dijo. «Esta sí». Lía aplaudió suave. «Quedó preciosa». Pensé en decir su nombre. Lía. Solo eso. Pensé que con oírlo iba a girar. Pensé que me iba a ver y se iba a quedar dura, sorprendida, incómoda. Pensé que iba a decir algo como «mamá». No pasó. La otra abuela me vio, eso sí, me vio de reojo. Me sostuvo la mirada un segundo, uno solo. Y volvió a mirar a los niños. No sonrió, no saludó, nada. Ese segundo fue suficiente. Entendí todo ahí. Mi hija tomó a Vega de la mano. «¿Listos?», preguntó. «Listos», respondieron los niños al mismo tiempo. «Vamos entonces», dijo Gael. Se vieron la vuelta.
Empezaron a caminar. Yo estaba a pocos metros, a nada. Si extendía el brazo, tocaba a Lía. No lo hice. Sentí un ruido raro adentro, como un clic. No dolor, no llanto. Un corte limpio, algo que se apaga. Me dije, tranquila. Me dije, no armes una escena. Me dije muchas cosas. Lo único que hice fue quedarme ahí, mirando cómo se alejaban. La otra abuela puso una mano en la espalda de Nico. Despacio, le dijo. No corras. Eso fue lo que más me dolió. No la exclusión, no la foto. Esa mano, ese gesto cotidiano, ese lugar ocupado. El teléfono vibró. Lo miré sin esperanza. Era un mensaje de Lía. Después hablamos. Después. Siempre después. Guardé el teléfono. Agarré la manija de la maleta. La levanté un poco y la volví a bajar. Me di cuenta de que me dolía la muñeca. No sabía desde cuándo. Di media vuelta. Empecé a caminar en dirección contraria. Cada paso me pesaba. No porque fuera largo, porque era definitivo. No lloré. No todavía. Sentí algo peor. Una claridad fea. De esas que llegan tarde, pero llegan. Mientras caminaba pensé, si me acerco ahora, me convierto en estorbo. Pensé, si me quedo, me borro yo sola. Pensé muchas cosas que preferiría no haber pensado. No miré atrás. Y ahora dime tú, sin adornos ni respuestas bonitas, si tú fueras yo, ¿te acercas o te das la vuelta? No grité. No lloré. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes, eso sí. Ese dolor seco, insistente, como si el cuerpo estuviera haciendo fuerza para que yo no dijera nada que después no pudiera desdecir. Agarré la maleta. Pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era yo. Caminé, sin mirar a los costados, sin mirar atrás. Caminé como caminan las personas que saben que, si se detienen, se les cae todo. Escuché una bocina, no sé de dónde. Alguien gritó algo que no entendí. El mundo seguía funcionando con normalidad, y eso me pareció casi ofensivo. Pensé, no voy a rogar. Eso fue lo primero claro que pensé desde la mañana. No voy a rogar. No voy a correr detrás. No voy a tocar hombros ni decir, esperen. No voy a pedir un lugar que ya decidieron que no era mío. Eso fue orgullo, o dignidad, o miedo. Todavía no sé cuál de las tres cosas era más fuerte. Di unos pasos más y el teléfono vibró otra vez. Lo saqué sin detenerme. Un audio de Lía. No lo abrí. Lo vi ahí, esperando, como una puerta que prefieres no abrir porque sabes lo que hay del otro lado. Seguí caminando. Alguien me rozó el brazo. Perdón, dijo una mujer que no conocía. Está bien, respondí sin mirarla. Pensé en decirle a alguien lo que acababa de pasar, a quien fuera. Pensé en llamar a Tommy, mi amiga de siempre. Pensé en decir, me dejaron. No lo hice. Me pareció humillante ponerlo en palabras tan pronto. En la salida me detuve un segundo. Solo uno. Apoyé la maleta en el suelo. Me dolían los dedos. Me dolía todo de una forma rara, contenida, como si el cuerpo estuviera esperando una orden que yo no le daba. Abrí el audio. La voz de Lía sonó rápida, controlada. Mamá, mejor después hablamos, ¿sí? Es un día complicado. Luego te explico todo. Luego. Otra vez luego. Guardé el teléfono. Me reí sola, una risa corta, sin ganas. Siempre luego. Siempre yo esperando un momento mejor que nunca llega. Pensé en volver. Pensé en subir las escaleras, buscarlos, pararme frente a ellos y decir algo que los dejara incómodos. Algo que les pesara. Pensé en eso unos segundos. No lo hice. Porque ahí entendí algo que me dio vergüenza admitir. Si hacía una escena, iba a ser para que me vieran. Y yo ya no quería eso. Ya no quería que me miraran por lástima, por obligación o por culpa.
Quería irme. Agarré la maleta otra vez. Caminé hasta donde pude respirar mejor. Me senté en una banca lejos del ruido. Me llevé la mano a la cara. Sentí la piel caliente. Sentí que estaba a punto de llorar. Me quedé así un rato, sin hacerlo. Pensé, esto no se arregla hablando. Pensé, esto viene de antes. Pensé cosas que todavía no sabía ordenar. Cuando me levanté, ya tenía una decisión chiquita tomada. No era vender nada. No era cortar a nadie. Era más simple y más difícil. No iba a suplicar por un lugar que ya me habían quitado. Me fui de ahí sin hacer escena, sin testigos, sin frases finales. Y dime tú, con la mano en el pecho y sin mentirte, ¿alguna vez te fuiste callado solo para no quebrarte? Volví a la casa. La casa que todos llaman la casa de mi hija. Yo también la llamé así durante años, como si repetirlo lo hiciera verdad. Abrí la puerta con mi llave, la de siempre. Nadie la había cambiado, todavía. Me senté en la cocina. La silla cojeaba. Pensé en arreglarla. Pensé en todo lo que siempre pienso antes de pensar en mí. Después me di cuenta y me quedé quieta. El teléfono vibró. Esta vez sí contesté. ¿Ya te fuiste?, preguntó Lía, voz apurada, como si yo fuera un trámite más. Ya, dije. Mamá, luego hablamos con calma, dijo. Hoy no es buen momento. Nunca lo es. Respondí sin subir la voz. Silencio. Escuché una respiración corta del otro lado. No exageres, dijo. Es solo un viaje. Ahí sentí el cambio. Ese momento en que algo se corre de lugar. Para ti, le dije. Para mí no. Felisa, empezó. Usó mi nombre. Eso siempre lo hace cuando quiere marcar distancia. No me llames así, dije. Soy tu madre. Eso no está en discusión, contestó rápido. Pero tampoco es justo que nos hagas esto ahora. ¿Esto qué?, pregunté. ¿Irme a mi casa? No respondió enseguida. Escuché ruido de fondo. Gente. Voces felices. El mundo funcionando sin mí. Mamá, hablamos después, dijo al fin. De verdad, colgó. Me quedé mirando la mesa. Tenía una mancha vieja que nunca salió. Pensé en cuántas veces limpié cosas que no se iban, personas incluso. Me levanté. Abrí un cajón. Recibos, carpetas, todo ordenado por mí. Siempre fui buena para eso, para sostener sin ruido, para pagar sin preguntar. Luz, agua, internet, seguro del coche de Gael, la escuela de los niños, todo temporal, siempre temporal. Ajá. Me reí sola. Una risa corta, fea. Pensé en la primera vez que Lía me pidió ayuda. Solo mientras nos acomodamos. Pensé en la segunda y la tercera. Pensé en cómo nunca hubo un momento exacto en que eso se terminara. Simplemente se volvió normal. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Gael. Felisa, luego vemos lo del dinero. Ahorita estamos a 1000. Lo del dinero. Como si fuera un detalle menor. Como si no fuera el hilo que sostenía todo. Escribí, borré. Escribí de nuevo. No es ahorita, es siempre. Visto. Nada más. Me apoyé en la encimera. Me dolía la espalda. Pensé en sentarme otra vez, pero la silla seguía cojeando. La miré y pensé, todo en esta casa depende de que alguien la sostenga. Y siempre fui yo. No grité. No rompí nada. No tiré papeles al aire. Hice algo peor. Pensé. Pensé con claridad. Esa claridad que llega cuando ya no tienes ganas de quedar bien. Abrí la carpeta azul. La de los documentos importantes. La que siempre guardo abajo, lejos de miradas curiosas. Saqué la escritura. La miré sin emoción. Mi nombre estaba ahí. Solo. Negro sobre blanco. Felisa Quintana. Nadie me había quitado nada. Yo había entregado todo, de a poco, sin pedir nada a cambio. Y ahora me pedían que entendiera.
que esperara, que no exagerara. Guardé la escritura. Cerré la carpeta. Me serví un vaso de agua. Estaba tibia. Me dio igual. Pensé, esto no va de una silla coja. Pensé, esto va de límites que nunca puse. Pensé cosas que todavía me costaba aceptar. Me senté otra vez. La silla volvió a moverse. La sostuve con el pie. Funcionó. Así había hecho siempre. Y ahora dime tú, sin discursos ni excusas bonitas, ¿cuántas veces ayudas sin que nadie te lo pida de verdad? Abrí el cajón de siempre, el de abajo, el que casi nadie toca. Recibos, carpetas, todo ordenado por mí, con esa letra mía que siempre fue clara para otros y confusa para mí misma cuando convenía. Empecé por lo fácil. Luz, a mi nombre. Agua, a mi nombre. Internet, a mi nombre. Seguí. La escuela de los niños, a mi nombre. El seguro del coche de Gael, a mi nombre. Mantenimiento, a mi nombre. Todo a mi nombre. Me reí. Una risa fea, corta, como un golpe de tos. Me tapé la boca por costumbre, como si alguien pudiera escucharme. Mírate, me dije. Mírate nada más. Pensé en todas las veces que Lía me dijo, es temporal. En cómo esa palabra se estira cuando nadie la cuestiona. Temporal un mes, temporal un año, temporal hasta que se vuelve costumbre y ya nadie se acuerda de qué empada. El teléfono vibró. Un mensaje de Lía. Luego vemos lo de los pagos, mamá. Ahorita no. Ahorita. Esa palabra también se estira. Se estira hasta que se rompe. Le contesté sin pensarlo mucho. Estoy viendo todo ahora. Tardó en responder. ¿Ahora para qué? Leí la pregunta 2 veces. ¿Ahora para qué? Como si revisar lo mío fuera una excentricidad. Como si no tuviera derecho a mirar. Porque quiero entender. Escribí. El visto apareció. La respuesta no. Seguí revisando. Fechas, montos, transferencias automáticas, todo funcionando perfecto, sin errores, como una máquina bien aceitada que nadie se pregunta quién la enciende. Pensé en la primera vez que pagué algo grande. La escuela. Solo este semestre, me dijo Lía. Pensé en cómo sentí sin preguntar. Pensé en cómo después ya ni me pedían permiso. Me avisaban, a veces. El teléfono vibró otra vez. Gael. Felisa, tranquila. Luego ajustamos. Ajustamos. Me dio ganas de reír otra vez. O de tirar el teléfono contra la pared. No hice ninguna de las dos. Esto no se ajusta, escribí. Se habla. La respuesta tardó. Mañana, ¿sí? Estamos ocupados. Guardé el teléfono. Me dolía la cabeza. Me dolía de pensar tanto en cosas que siempre evité pensar. Me levanté. Serví agua. Estaba tibia. Me dio igual. Bebí de un trago. Volví al cajón. Ahí entendí algo. No fue una revelación bonita. Fue incómoda. ¿Cómo darse cuenta de que has estado sosteniendo una puerta que nadie más empuja? Yo era el plan B. El respaldo. El por si acaso. La cuenta silenciosa que se usa cuando conviene y se ignora cuando estorba. Pensé en el mensaje del crucero. En los niños solo quieren ir con su abuela materna. Pensé en lo fácil que fue decirlo. Pensé en lo fácil que fue dejarme fuera. Y entendí por qué. Porque cuando una persona sirve para pagar, pero no para decidir, se vuelve descartable. El teléfono volvió a vibrar. Un audio de Lía. Lo abrí. Mamá, de verdad estás exagerando, dijo. Todo esto lo haces voluntariamente. Nadie te obliga. Ahí algo cambió de lugar. Voluntariamente. Repetí en voz alta sola. Ajá. Le contesté con texto. Voluntario es elegir, no asumir. No respondió. Cerré el cajón. Me quedé de pie, mirando la cocina. Todo seguía igual, pero yo no. Ya no. Me senté. Respiré hondo. Sentí un cansancio viejo, acumulado, de años. Pensé, si dejo de pagar, se cae todo. Pensé, si se cae todo, tal vez alguien tenga que mirarme.
No tomé ninguna decisión todavía. No hice nada heroico. Solo entendí mi lugar real en esa familia. Y duele más entender que perder. Me quedé ahí un rato, en silencio, con los papeles guardados, con la cabeza funcionando a una velocidad que me daba miedo. Y dime tú, ahora que lees esto sin estar en mi cocina, ¿te has dado cuenta tarde de que eras el plan B financiero? Saqué la escritura. La tenía guardada en la carpeta azul, la que casi nunca abro porque pesa. No por el papel, por lo que dice. La saqué despacio, como si pudiera romperse. La extendí sobre la mesa y la lisé con la mano. Un gesto inútil, pero mío. Mi nombre. Grande. Solo. Felisa Quintana. Ahí estaba. Sin anexos, sin aclaraciones, sin en proceso, sin a nombre de. No había nada más. Ninguna nota al pie. Ningún apellido agregado. Solo el mío. Firme. Claro. Definitivo. No fue sorpresa. Fue confirmación. Siempre lo supe. Desde el principio. Desde que firmé aquella vez con el notario y me dijeron, es mejor así. Desde que asentí, porque era más fácil que discutir. Desde que pensé que poner la casa a mi nombre era una formalidad, una cosa técnica que después se iba a acomodar sola. Ajá. Me sentí estúpida. Un poco. No mucho. Lo suficiente. El teléfono vibró. Esta vez contesté sin pensarlo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lía. No saludó. No preguntó cómo estaba. Directo a eso. Leyendo. Dije. ¿Leyendo qué? Miré el papel otra vez. Mis cosas. Hubo silencio. Un silencio corto, tenso. Mamá, ya te dije que después hablamos, dijo. Estás muy alterada. Alterada. Esa palabra siempre aparece cuando alguien quiere que te calles. No estoy alterada, respondí. Estoy mirando. ¿Mirando qué?, insistió. Lo que siempre evité mirar, dije. Respiró hondo del otro lado. Lo escuché. Esto se nos está yendo de las manos, dijo. No es momento de sacar papeles. Para mí sí, contesté. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por el viaje? Me reí. Una risa corta, sin ganas. No, dije. Por todo lo demás. Felisa, no empieces, dijo. Otra vez mi nombre, frío, distante. No estoy empezando, respondí. Estoy terminando algo. ¿Qué cosa?, preguntó. Miré mi nombre otra vez, negro sobre blanco. La idea de que esta casa es tuya, dije. El silencio fue más largo esta vez. Mamá, dijo al fin, tú siempre dijiste que era para nosotros. Dije que ayudaba, respondí. No que desaparecía, pero es lo mismo, contestó rápido. No, dije, no es lo mismo. Se molestó. Se notó. Estás mezclando cosas, dijo. Lo del crucero con esto. No, respondí. Ustedes las mezclaron primero. ¿Cómo?, preguntó ya más dura. Decidiendo quién pertenece y quién paga, dije. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. No lo volví a tomar. Me dolía el pecho, pero ya no como antes. Era otro dolor. Más limpio, más honesto. Volví a mirar la escritura. Pensé en cuántas veces dije, no importa, en cuántas veces firmé cosas sin leerlas con calma. En cuántas veces elegí no incomodar. Pensé en lo fácil que fue dejarme fuera del viaje, en lo natural que les salió. Y entendí que no fue un impulso, fue una consecuencia. Doblé la escritura. La guardé de nuevo en la carpeta. La dejé sobre la mesa, no en el cajón, a la vista, como diciendo, ya la vi. Como diciendo, ya basta. Me serví agua otra vez. Bebí despacio. El reloj hacía un tic-tic molesto. Nunca lo había notado tanto. Pensé, esto no es una amenaza. Pensé, esto es un límite.
Pensé cosas que todavía me daban miedo pensar. No tomé ninguna decisión todavía, pero algo cambió. Algo que ya no iba a volver a su lugar. Mi nombre seguía ahí, grande, solo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que también me pertenecía. Llamé a Aitor. No lo pensé demasiado. Lo marqué como quien se tira al agua sin medir la profundidad. Contestó a la segunda. Voz tranquila. De esas que ya vienen con la pausa incorporada. Licenciado Aitor Saldívar, dijo. Soy Felisa Quintana, respondí. Necesito hacerle una pregunta. Le escucho, doña Felisa. Le conté todo sin llorar. Eso me sorprendió. Esperaba que la voz se me quebrara, que me traicionara el cuerpo. No pasó. Hablé recto. El mensaje, el muelle, la exclusión, los pagos, la escritura, todo, sin adornos, sin disculpas. Entiendo, dijo cuando terminé. Hubo un silencio breve, no incómodo, profesional. Dígame algo, le pedí, sin vueltas. Dígame. ¿Puedo vender la casa? No dudó. Usted puede vender. Así, simple. 4 palabras, ninguna coma. Me quedé callada un segundo, esperando el pero, el aunque, el depende. Nada. ¿No hay ningún problema? Pregunté. La propiedad está a su nombre, respondió. No hay anexos, no hay compromisos firmados. Legalmente, usted decide. Legalmente. Esa palabra pesó más de lo que esperaba. ¿Y el tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tardaría algo así? Depende del comprador, dijo. Con pago de contado 2 semanas. Tal vez menos si se agiliza. 2 semanas. El crucero duraba 10 días. No dije nada. Él tampoco. Sabía esperar. Doña Felisa, agregó. Permítame decirle algo. Dígame, esto no es una reacción, dijo. Es una opción. Y las opciones existen para usarse, no solo para tranquilizarse. Sentí un nudo raro en el estómago. No miedo. Algo más parecido a vértigo. Gracias, dije. Solo quería saber. Si decide avanzar, me llama. Respondió. Estoy aquí. Colvé. Me quedé mirando la pared. Blanca. Manchada cerca del zócalo. Nunca arreglé eso. Siempre había algo más urgente. Pensé en llamar a Lía, en decirle, hablé con un abogado. Pensé en su cara, en su tono, en el drama que iba a armar. No lo hice. Pensé en Gael, en cómo siempre hablaba de la casa como nuestra, en cómo nunca preguntó cuánto costaba mantenerla. Me senté, me levanté, caminé 2 pasos, volví a sentarme. El cuerpo ya se estaba moviendo solo, como si hubiera entendido antes que yo. El teléfono vibró. Un mensaje de Lía. Mamá, esto ya se salió de control. Me reí, sin ganas. Escribí. Borré. Escribí otra cosa. Estoy hablando con quien corresponde. Visto. Nada más. Pensé en el mensaje del crucero, en lo fácil que fue dejarme fuera, en lo poco que costó. Pensé en la palabra familia y en cómo se usa cuando conviene. Pensé en lo que me dijo Aitor. Esto es una opción, no una amenaza, no un castigo. Una opción. Me di cuenta de algo incómodo. Nadie me estaba frenando. Nadie me estaba diciendo para. Nadie me estaba pidiendo que esperara. Nadie estaba cuidando mis tiempos, ni mis límites. Eso siempre lo hice yo. Para todos. Agarré la carpeta azul. La abrí. Saqué la escritura otra vez. La puse sobre la mesa. Encima puse el teléfono. Como si quisiera te se vieran. Me sentí rara. No poderosa. Tampoco culpable. Algo intermedio. Como cuando sabes que una puerta está abierta y depende de ti cruzarla o no. No tomé la decisión todavía. No ese día. Pero dejé de fingir que no existía. Dejé de decir después. Dejé de pensar que esto se iba a acomodar solo.
Miré el reloj. Faltaba poco para el mediodía. Me di cuenta de eso y se me erizó la piel. No por lo que iba a hacer, por lo que ya no iba a permitir. Respiré hondo. Guardé la escritura. Cerré la carpeta. Me quedé sentada, en silencio, con una idea nueva dándome vueltas en la cabeza. No era venganza. No era justicia. Era claridad. Y ahora dime tú, sin adornos ni discursos largos. Si nadie te frena, ¿hasta dónde llegarías? Fui al banco. No fue un acto heroico, fue práctico. Me llevé la carpeta azul bajo el brazo y las gafas colgando del cuello. El aire frío me pegó en la cara apenas entré. Me dio igual. Tomé un turno. Me senté derecha. Esperé. Cuando dijeron mi número, me acerqué al mostrador. La chica tenía uñas largas y una sonrisa entrenada. «Buenos días», dijo. «Buenos», respondí. «Vengo a cancelar pagos automáticos». Levantó la mirada. Algo cambió ahí. «¿Cuáles?», preguntó. «Todos los que no son míos», dije. Parpadeó. Tecleó. Miró la pantalla. Volvió a mirarme. «Aquí aparecen varios», dijo. «Servicios, colegiaturas, un seguro vehicular». «Ajá», respondí. «Esos. ¿Estás segura?», preguntó. Su voz bajó un poco, como si estuviera cuidándome. «Sí», dije. «Estoy segura». Empezó con el primero. Electricidad. «Ese se queda», dije. «Es mío». Tecleó. «Agua». Se queda. «Internet». Se va, dije. «Ese está en la casa de mi hija». Me miró. No preguntó nada. Siguió. «Seguro del automóvil». Leyó. «A nombre del señor Gael». Se va, dije. «Colegiatura de 2 menores». Continuó. «Transferencia mensual». Se va, dije otra vez. Hizo una pausa. «¿Todos estos pagos se cancelan hoy?», preguntó. «Hoy», respondí. «Ahora». ¿Está consciente de que pueden generar recargos si no se cubren por otra vía? Eso ya no es mío, dije. «Gracias», asintió. Imprimió papeles. Me los pasó uno por uno. «Firme aquí», dijo. Firmé. «Aquí también». Firmé. «Y aquí». Firmé otra vez. Cada firma era una línea más que se cerraba. No sentí culpa. Eso me sorprendió. Esperaba sentir algo pesado, algo feo. Sentí alivio. Un alivio raro, casi vergonzoso, como si me estuviera quitando una carga que llevaba tanto tiempo encima que ya creía que era parte del cuerpo. La chica me miró con cuidado. «Disculpe», dijo. «¿Puedo preguntarle algo?» «Si es corto», respondí. «¿Por qué ahora?» Sonreí. «Poco, porque ahora me di cuenta», dije. No preguntó más. Seguimos. Seguro del hogar. Se queda. Mantenimiento. Se va. Suscripciones. Se van. Todo lo que no era mío, afuera. Todo lo que sostenía una vida ajena, cortado. «Listo», dijo al final. «Ya no hay cargos programados». «Gracias», respondí. «¿Desea un comprobante?», preguntó. «Todos», dije. Me los entregó endrapados. Los guardé en la carpeta. Me levanté. «Que tenga buen día», dijo. «Igual», respondí. Salí. El aire de afuera me dio de frente. Sentí el sol en la piel. Caminé unos pasos y me detuve. Apoyé la carpeta contra el pecho. Respiré hondo. Me di cuenta de que estaba sonriendo. No grande, apenas. El teléfono vibró. Lía. «Mamá, me acaban de rechazar el pago de la escuela». Leí el mensaje 2 veces. Escribí. Borré. Escribí algo corto. «Ya no está domiciliado». La respuesta fue inmediata. «¿Cómo que ya no?». «¿Cómo suena? Felisa, esto es una locura». «Locura», dije en voz alta, sola. «Ajá». Escribí de nuevo. «Habla con tu banco». Visto. Nada más.
Caminé hasta la esquina. Me senté un momento. Miré a la gente pasar. Pensé en todas las veces que hice esto al revés. Primero pagar, después hablar, primero resolver, después preguntar. Hoy fue distinto. No me sentí mala. No me sentí vengativa. Me sentí clara. Eso da miedo. Porque cuando una está clara, ya no hay excusas. Me levanté. Miré la hora. Faltaba poco para el mediodía. Pensé en la llamada a Aitor. Pensé en la carpeta azul. Pensé en todo lo que estaba cambiando sin que nadie lo viera todavía. Sentí algo parecido a vértigo y alivio, al mismo tiempo. Y ahora dime tú, con honestidad brutal, ¿te daría miedo sentir alivio en vez de pena? Entré a la casa de ellos. Tenía llave. Siempre la tuve. Por cualquier cosa, me dijo Gael una vez. Emergencias, recados, cuidar plantas. Nunca pregunté más. Abrí la puerta y entré sin hacer ruido, como si todavía tuviera que pedir permiso, aunque la casa fuera mía en papeles y ajena en todo lo demás. Lo primero que vi fueron las fotos. Fotos nuevas, marcos nuevos, sonrisas nuevas. Yo no salía, ni en una esquina, ni de fondo. En la repisa había una del último cumpleaños de Vega, otra del viaje a la sierra, otra más, ellos dos con los niños abrazados. Pasé el dedo por el vidrio. Limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera decidido qué recuerdos merecían quedarse. Respiré hondo. Fui directo al estudio de Gael. No sabía por qué. Algo me empujaba ahí. Abrí el cajón del escritorio. Papeles, manuales, garantías. Nada importante. Abrí otro. Recibos. Nada. El tercero estaba duro. Tiré un poco. Se abrió. Ahí estaba. Un sobre con membrete. Abogado. Lo saqué. Dentro, un documento doblado en 3. Leí el título despacio, como si leer rápido lo hiciera menos real. Cesión de derechos. Sin firma. Fechado meses atrás. Me senté. El estómago me dio un vuelco corto. No mareo. Coraje. Del bueno. Ese que te calienta las manos y te endereza la espalda. Leí todo. Nombres. Datos. La casa. Mi casa. Todo escrito como si fuera cuestión de tiempo. Como si solo estuvieran esperando el momento adecuado. Como si yo fuera una etapa que había que atravesar con cuidado. El teléfono vibró. Gael. ¿Estás en la casa? Preguntó. Directo, sin saludo. Sí, respondí. ¿Por qué? Dijo. La voz se le tensó. Porque puedo, dije. Silencio. Lo escuché tragar saliva. Felisa, no es buen momento, dijo. Estamos por abordar. Ya lo sé, respondí. Lo vi. No empieces, dijo. Esto se puede explicar. Levanté el papel. Lo miré otra vez. Explícame esto, dije. ¿Qué cosa? Preguntó. El borrador, respondí. El de la cesión. El que dejaron sin firmar. Silencio. Largo. Pesado. Eso es solo un trámite, dijo al fin. Algo que nos pidió el abogado para ir adelantando. ¿Adelantando qué? Pregunté. Para cuando... Se frenó. Para cuando yo ya no esté. Completé. ¿Eso? No digas eso. Respondió rápido. No es así. Entonces explícame por qué está fechado hace meses, dije. ¿Y por qué yo no sabía nada? Felisa, tú siempre dijiste que la casa era para nosotros, dijo. Esto era solo formalizar. Formalizar es avisar, respondí. Pedir consentimiento, no esconder papeles en un cajón. Escuché ruido del otro lado. Voces. Risas. El mundo en modo vacaciones. Esto no es una traición, dijo. Es previsión. Ahí se me escapó una risa corta. Fea. Ajá, dije. Previsión para ustedes. Silencio para mí. Estás exagerando, dijo. Nadie te estaba quitando nada.
Ya lo estaban haciendo, respondí, solo que despacio. Colgó. Me quedé sentada, con el papel en la mano. Pensé en todas las veces que dije confío, en cómo la confianza se convierte en costumbre y la costumbre en permiso. Guardé el borrador en mi bolsa, no para usarlo, para recordar. Me levanté. Caminé por la casa una vez más. No toqué nada. No abrí más cajones. No hacía falta. Ya había visto suficiente. Antes de salir, miré las fotos otra vez. Pensé en cómo se reescriben las historias cuando alguien deja de estar. Pensé en lo fácil que es borrar a quien siempre estuvo. Cerré la puerta con llave. Mi llave. La misma de siempre. Caminé hasta el coche con el corazón acelerado y la cabeza clara. No iba a llamar a nadie. No iba a reclamar más. Ya tenía la información que necesitaba. Y eso cambia todo. Y ahora dime tú, sin suavizarlo, ¿eso es traición o previsión? Llamé a Rebeca. Directo. Sin saludo largo. Sin rodeos. Quiero vender, dije. Del otro lado hubo un segundo de silencio. Lo justo para que entendiera que había escuchado bien. ¿La casa? Preguntó. La casa. Respondí. ¿Cuándo? Dijo. Ahora. Contesté. ¿Rápido? Agregó. Rápido, repetí, sin preguntas. Rebeca suspiró. La conozco desde hace años. Sabe cuándo insistir y cuándo cerrar la boca. Puedo, dijo. Pero necesito saber algo. Dime. ¿Es una decisión tomada o estás enojada? Pensé un segundo. Solo uno. Está tomada, respondí. El enojo ya pasó. Bien, dijo. Entonces sí. Me explicó el plan en frases cortas. Fotos, llamadas, gente interesada, pago de contado si se daba, nada de historias, nada de dramas. ¿Precio? Preguntó. El que sea justo, dije. No quiero regatear. Eso es raro, comentó. La gente siempre quiere más. Yo ya pagué bastante, respondí. Se rió bajito. Entendido, dijo. Empiezo hoy. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Sentí un vacío breve en el estómago. No miedo. Algo parecido a cuando te lanzas y ya estás en el aire. Respiré hondo. Me di cuenta de que había estado aguantando la respiración sin saberlo. El teléfono vibró. Lía. Mamá, ¿qué estás haciendo? La leí sin apuro. Antes habría contestado enseguida. Ahora no. Me senté. Dejé el teléfono boca abajo. Conté hasta 10. No sirvió. Lo tomé igual. Ordenando, escribí. Respuesta inmediata. ¿Ordenando qué? Pensé en decir la verdad. Pensé en decir vendiendo. Pensé en el escándalo que eso iba a armar. No todavía. No así. Lo mío, respondí. Visto. Nada más. Me levanté. Caminé por la casa. Miré las paredes como si fueran ajenas. Me di cuenta de que ya no sentía apego. Eso fue raro. Siempre pensé que me dolería más. Pero el dolor había venido antes. Ahora solo quedaba el movimiento. El teléfono volvió a vibrar. Gael esta vez. Felisa, tenemos que hablar. Ajá, siempre hablar. Siempre después. No ahora, escribí. Esto es importante, respondió. Para mí también, contesté. Guardé el teléfono. Me senté otra vez. Abrí la carpeta azul. Revisé que todo estuviera ahí. Escritura, comprobantes, mi nombre, todo en orden. Pensé en lo que dirían cuando se enterara. Pensé en las palabras que usarían. Exagerada, impulsiva, injusta. Pensé en cómo siempre encuentran un adjetivo para invalidar una decisión que ya no controlan. Me serví agua. La bebí despacio. Sentí la garganta seca. Me di cuenta de que estaba cansada. No del día, de años. Rebeca volvió a llamar más tarde. «Tengo a alguien interesado», dijo. «¿Quiere ver la casa mañana?» «Perfecto», respondí. «¿Estás segura?», preguntó una vez más. «Sí», dije.
Estoy segura. Colgué. Apoyé la espalda en la silla. Cerré los ojos un segundo. Ya no había marcha atrás. Y por primera vez en todo el día, eso me tranquilizó. Pensé, esto ya está en movimiento. Pensé, nadie me pidió permiso para dejarme fuera. Pensé, yo tampoco lo voy a pedir. Abrí los ojos. Miré el reloj. El tiempo seguía avanzando, como siempre. Solo que ahora, por fin, iba conmigo. Y dime tú, sin adornos ni discursos largos. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste sin pedir permiso? Llegó una oferta. Rebeca me llamó temprano. Ni buenos días, directo. Tengo algo, dijo. Pago de contado. Me senté sin darme cuenta. ¿Cuánto? Pregunté. Dijo la cifra despacio, como si estuviera leyendo algo frágil. Era más de lo que esperaba. No una locura. Lo justo, un poco más. Me dolía la espalda en ese momento. Eso recuerdo. Un dolor sordo, viejo, como si el cuerpo también estuviera cerrando cosas. ¿Quieres negociar? Preguntó. Pensé en todas las veces que apreté más de la cuenta, En cómo aprendí a estirar cada peso. en cómo siempre me dijeron que pidiera más, que no me conformara. No, dije. No era el día. ¿Segura? Insistió. ¿Puedo apretar un poco? No, repetí. Acepto. Hubo silencio. Ok, dijo al fin. Entonces avanzamos. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Me di cuenta de que estaba tranquila. Eso me asustó un poco. Pensé que tendría el estómago revuelto, que me sudarían las manos. Nada. Solo esa calma rara que aparece cuando decides dejar de pelear. El teléfono vibró. Lía. Mamá, Rebeca me escribió. ¿Qué está pasando? Ajá, así. Escribí despacio. Hay una oferta. La respuesta fue inmediata. ¿Qué oferta? La de la casa. Punto. Nada más. El teléfono empezó a vibrar como loco. Llamadas, audios. Lo dejé sonar. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Me serví agua. Bebí. Me apoyé en la encimera. La espalda seguía doliendo. Pensé que el cuerpo también cobra. Contesté al tercer intento. ¿Estás loca?, dijo Lía sin saludar. ¿Cómo que hay una oferta? ¿Cómo suena?, respondí. Esa es nuestra casa, dijo. Ahí cambió el aire. No, dije. Esa casa es mía. Siempre dijiste que era para nosotros, repitió. Dije que ayudaba, contesté. No que regalaba. Estás haciendo esto por el viaje, dijo. Por un berrinche. Estoy haciendo esto porque me di cuenta, respondí. No mezcles. Felisa, piensa en los niños, intervino Gael. Se notaba que estaba ahí. No seas así. No seas así. Esa frase siempre aparece cuando alguien pierde control. Ya pensé, dije. Durante años. Esto se puede arreglar, dijo Lía. Hablamos, vemos lo de los pagos, lo del crucero. Ya hay una oferta, repetí. Pago de contado. Silencio. ¿Cuánto?, preguntó Gael. Dije la cifra. Eso es bajo, respondió rápido. ¿Podemos sacar más? No, dije. Acepto. ¿Por qué?, preguntó Lía. ¿Por qué aceptar tan fácil? Pensé en responderle muchas cosas. Pensé en decirle que ya había pagado con paciencia, Que ya había negociado con mi silencio. que ya había cedido demasiado. Dije otra cosa. Porque ya di todo, respondí. Hoy no negocio. Colgaron. Me quedé con el teléfono en la mano. Me dolía la espalda. Me dolía menos el pecho. Intercambio justo, pensé. Me senté. Respiré. Pensé en Rebeca y en cómo me dijo, es raro que no quieras más. Pensé en cómo a veces pedir más es solo seguir jugando un juego que ya te cansó. Rebeca volvió a llamar más tarde. El comprador quiere avanzar hoy, dijo. Promesa y anticipo. Bien, respondí. Dime qué necesitas. Tu decisión, dijo. Nada más. La tienes, contesté. Colgué.
Me levanté. Caminé despacio. Sentí el cuerpo pesado. No de duda, de cierre. Miré la casa una última vez como quien mira algo que ya entiende. No toqué nada. No abrí cajones. No hacía falta. Pensé, no es el día de exprimir. Pensé, es el día de soltar. Pensé cosas simples por primera vez. Me senté y esperé. El reloj avanzaba. El mediodía estaba cerca. No sentí prisa. Sentí dirección. Y dime tú, sin vueltas ni teorías bonitas, ¿Por qué a veces no queremos exprimir más cuando ya dimos todo? Mediodía. Llegué con la carpeta azul apretada contra el pecho. El reloj del lugar marcaba la hora exacta. Me acuerdo porque pensé que era irónico. Todo lo importante pasa cuando una anda con prisa o cuando ya es tarde. Esta vez fue puntual. «Buenos días, doña Felisa», dijo el notario. Asentí. Me ofrecieron asiento. Me senté. La silla era dura. Me dolía la espalda. seguía doliendo. Pensé que ese dolor ya venía conmigo, que no se iba a ir firmando nada. «Vamos a proceder», dijo. «¿Trajo identificación?» La puse sobre la mesa. «Aquí». «¿Está de acuerdo con los términos?», preguntó. «Sí», respondí. No agredé nada. No expliqué. No justifiqué. Rebeca estaba a mi lado. Me miró de reojo. «¿Todo bien?», susurró. «Todo», dije. «Firma». El bolígrafo pesaba más de lo que esperaba. La tinta era azul, fea. Igual que aquella otra vez. Pensé en eso y me dio risa interna. Parece que las cosas importantes siempre se firman con tinta fea. Aquí también, dijo el notario. «Firma otra vez. Huella, por favor». Apoyé el dedo. Sentí el papel frío. Me limpié con la servilleta que me ofrecieron. Todo muy rápido. Demasiado rápido para algo que había cargado años. «Listo», dijo. «Solo falta el sello». Sello. El sonido seco me sacudió un poco. Como un martillazo pequeño. «Queda formalizada la promesa de compraventa», explicó. En una semana cerramos. Asentí. Me levanté despacio. Sentí las piernas un poco flojas. Nada grave. Me sostuve sola. El teléfono vibró. Lía. «Mamá, dime que no firmaste». No contesté. «¿Desea revisar algo más?», preguntó el notario. «No», dije. «Ya está. Entonces, felicidades», dijo. «Es una buena operación». Buena. Esa palabra me chocó. No porque fuera mentira, porque no era de eso de lo que se trataba. Salí. El sol me dio de frente. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Me di cuenta de algo raro. No estaba pensando en mi hija, ni en Gael, ni en los niños. Por primera vez en años, pensé en mí sin culpa. Rebeca caminó a mi lado. «¿Lo hiciste?», dijo. «Sí», respondí. «¿Te sientes bien?», preguntó. «Me siento clara», dije. «Eso a veces da miedo», comentó. «Ajá», respondí. El teléfono volvió a vibrar. Audios ahora. Varios. No los abrí. Guardé el teléfono en la bolsa. Me di permiso de no escuchar, de no reaccionar, de no explicar. Caminé despacio hasta el coche. Me senté. Cerré la puerta. Apoyé la cabeza en el respaldo. Pensé en todas las veces que firmé cosas por otros. Préstamos, avales, ayudas. Siempre pensando en el después. En el beneficio común. En no quedar mal. Hoy firmé por mí. Eso no me hizo sentir grande, ni fuerte. Me hizo sentir tranquila. Y esa tranquilidad venía con una sombra, porque sabía que cuando se enteraran del todo, esto iba a explotar. Sabía que iban a decir palabras duras. Sabía que iban a usar a los niños. Sabía todo eso. Y aún así firmé. Arranqué el coche. Miré el reloj. Seguía siendo mediodía. Pensé que a partir de ahí, ese horario iba a significar otra cosa. No justicia,
No venganza. Decisión. Me dolía la espalda. Me dolía menos el pecho. Hice el intercambio sin darme cuenta. No pensé en mi hija. Pensé en mí. Por primera vez en años. Y no me disculpé por eso. Ahora dime tú, sin suavizarlo ni adornarlo. ¿Eso te parece egoísmo o te parece tarde? Escribí una carta corta. No fue impulsiva, tampoco fue terapéutica. Fue práctica. Me senté en la mesa de la cocina con una hoja blanca y un bolígrafo común. Nada bonito, nada especial. Pensé que si buscaba palabras elegantes, iba a terminar justificándome, y ya no quería hacer eso. Empecé directo. Lía y Gael. La casa fue vendida. Paré ahí. Leí la frase 2 veces. No sonaba cruel, sonaba final. Seguí. Sus cosas están en un depósito pagado por 3 meses. Nada de lo siento. Nada de entiendan. Nada de por favor. Solo datos, como me hablaron a mí aquella mañana. Pensé en agregar una línea sobre los niños. Pensé en explicar que no los estaba abandonando. Pensé en aclarar que los amaba. Me di cuenta de algo incómodo. Ellos ya lo sabían. Y aún así hicieron lo que hicieron. Seguí escribiendo. Las llaves y la dirección del depósito están con la administradora. Después de ese plazo, deberán hacerse cargo. Levanté el bolígrafo. Me quedé mirando la hoja. La mano me tembló un poco. No de miedo, de cansancio. Pensé en poner algo más. Una frase final. Algo humano. Algo que suavizara el golpe. Pensé en escribir, esto no es venganza. Pensé en escribir, necesito espacio. Pensé en escribir, me dolió. No escribí nada de eso, porque entendí que cualquier explicación iba a ser usada en mi contra, que cualquier emoción iba a ser reinterpretada, que cualquier palabra de más abría una puerta que yo acababa de cerrar. Firmé. Felisa. Solo eso. Doblé la hoja. La metí en un sobre. Caminé por la casa despacio. Dejé el sobre en la mesa bien visible, no escondido, no dramático, visible. Como todo lo que ya no pensaba ocultar. El teléfono vibró mientras estaba ahí parada. No lo miré. Sabía quién era. Sabía qué iba a decir. Sabía que la carta iba a doler más que cualquier grito. Me senté un momento. Miré la mesa. Pensé en cuántas veces escribí listas para otros, compras, pendientes, cosas por resolver. Esta lista era distinta. Esta lista me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta. Me levanté. Fui al cuarto. Abrí el closet. Saqué una maleta chica. Metí ropa básica. Nada sentimental. Nada pesado. Lo demás ya lo decidiría después. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo miré. Un mensaje de Lía. «Mamá, esto es demasiado». «Ajá». No respondí. Me senté en la cama. Me dolía la espalda. Me dolía el cuello. Me dolía menos el pecho. Pensé en la carta. En lo corta que era. En lo poco que explicaba. En lo mucho que decía. Pensé en algo que nunca había hecho. Elegir el silencio como límite. No como castigo. Como cuidado. Me levanté. Apagué la luz. Cerré la puerta del cuarto. Volví a la cocina. Miré la carta una última vez. No la toqué. No la acomodé. Ya estaba donde tenía que estar. Agarré la bolsa. Salí. Cerré la puerta. Escuché el clic de la cerradura. Ese sonido fue limpio, definitivo. Como el sello del notario, pero más íntimo. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Arranqué. Sentí un vacío raro en el estómago. No arrepentimiento. Expectativa. Sabía que lo que venía iba a ser duro. Sabía que esto iba a escalar. Sabía que me iban a juzgar. Pero también sabía algo nuevo. Ya no iba a explicarme para que me quieran. Y ahora dime tú, sin maquillarlo ni hacerlo bonito, ¿dirías más o dirías menos? Volvieron del crucero.
Lo supe antes de verlos. El teléfono empezó a vibrar como si hubiera despertado de golpe. Llamadas perdidas, audios largos, mensajes escritos con prisa y mala letra emocional. ¿Cómo pudiste? Eso fue lo primero que leí. No contesté. Dejé que sonara. Me serví agua. Me senté. Respiré. Ya no estaba en modo reacción. Eso también se aprende. El timbrazo llegó al rato. Seco. Insistente. Abrí. Lia entró sin saludar. Tenía los ojos rojos. Gael detrás, serio, con la mandíbula dura. «¿Cómo pudiste hacer esto?», dijo Lia apenas cruzó la puerta. «Pude», respondí. Y lo hice. «Nos dejaste sin casa», dijo. «¿Te das cuenta?» «Nunca fue tuya», dije. «Siempre fue mía». Gael dio un paso adelante. «Felisa, piensa en los niños». «Pienso en ellos», respondí. «Por eso dejé 3 meses de depósito. Eso no alcanza», dijo. «Esto es cruel. Cruel fue decirme que no pertenecía», dije. «Lo demás son consecuencias». Lia empezó a llorar. Se cubrió la cara. «Mamá, yo no quise hacerte daño», dijo. «Fue solo un viaje». «No fue solo un viaje», respondí. «Fue una decisión. Estás exagerando», dijo Gael. Tudei se salió de proporción. «No», dije. Todo se mostró. Lia levantó la cabeza. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó. «¿Por qué así?». «Hablé muchas veces», respondí. «Ustedes escucharon cuando quisieron». «Eso no es verdad», dijo ella. «Sí lo es», dije. «Solo que nunca fue urgente». Hasta que dejé de pagar. Silencio. «¿Entonces esto es por dinero?», preguntó Gael. «Esto es por límites», respondí. El dinero solo los mostró. «Nos estás castigando», dijo Lia. «A mí, a los niños». «No castigo a nadie», dije. «Me cuido». Lia dio un paso hacia mí. «¿Y nosotros qué?», preguntó. «¿Ya no importamos?». «Importan», respondí. «Pero no más que yo». Gael negó con la cabeza. «Nunca pensé que llegarías a esto». «Yo tampoco», dije. «Nunca pensé que tendría que elegir». Lia respiraba entrecortado. «¿Qué quieres ahora?», preguntó. «Respeto», respondí. «Y espacio. ¿Nada más?», dijo Gael. «Nada menos», contesté. Se miraron entre ellos. Lia quería decir algo más, se notaba. No lo dijo. Gael apretó los labios. «Tenemos que pensarlo», dijo al final. «Háganlo», respondí. Yo ya pensé durante años. Se fueron sin despedirse. Cerré la puerta despacio. Me apoyé un segundo en ella, no por debilidad, para sentir el peso exacto de lo que acababa de pasar. No cedí. Y ahora dime tú, con honestidad cruda y sin quedar bien con nadie, ¿tú aguantarías esa presión? Me fui del pueblo. No fue una huida, tampoco un exilio. Fue un movimiento lateral, como cuando te haces a un lado para dejar pasar algo grande y peligroso. Me fui sin anunciarlo demasiado. Llevé una maleta chica y la carpeta azul, nada más. Lia me llamó los primeros días. Audios largos, cortados por llanto. «Mamá, esto nos está rompiendo», decía. Gael fue más breve. «Tenemos que renegociar», dijo una vez. «No», respondí. «Tenemos que respetar». Silencio. Veo a mis nietos, a veces, no como antes. Ya no me caen los viernes a cualquier hora. Ya no me llaman para resolver urgencias que no eran urgencias. Los veo con reglas. Mías. Solo este fin de semana. Le dije a Lia la primera vez. Sin cambios de último momento. «Pero siempre...». «Ya no», respondí. Le costó. Se notó. A mí también. El primer sábado, cuando los dejé de regreso, sentí un hueco raro en el pecho. No era culpa. Era costumbre rompiéndose. «¿Te enojaste conmigo, abuela?»,
Me preguntó Vega una vez. No, le dije. Estoy aprendiendo. No entendió del todo. Sonrió igual. Hay días en que dudo. Me despierto temprano y pienso si me pasé. Si debí hablar más. Si debí esperar. Si fui dura. Si confundí límite con castigo. Esos días me preparo café y me siento a pensar sin apurarme. Hay otros días en que me siento libre. Salgo a caminar sin reloj. Entro a una librería y me quedo el tiempo que quiero. Nadie me llama para pagar nada. Nadie me pide que me haga cargo. Esos días me doy cuenta de algo incómodo. Estaba cansada desde antes, solo que no me dejaba sentirlo. Lía y yo hablamos distinto ahora. Menos. Más claro. No estoy de acuerdo, me dijo una tarde. Pero entiendo. Con eso alcanza por ahora. Respondí. Gael sigue serio. No me mira igual. Lo acepto. Yo tampoco lo miro igual. No sé si hice lo correcto. No tengo esa certeza. Nunca la tuve. Tomé decisiones con la información que tenía y con el cuerpo que ya no aguantaba igual. Eso es todo. Lo que sí sé es que no podía seguir igual. No podía pagar para pertenecer. No podía callarme para que me quisieran. No podía seguir sosteniendo una casa donde ya me habían sacado de la foto. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí. Ayudar sin límites no es amor, es desgaste. Y el desgaste termina pasando factura. A veces en silencio, a veces de golpe. Si esta historia te removió algo, si te viste reflejado en una frase o en una decisión, te invito a decirlo en los comentarios y a compartirla con alguien que la necesite. Aquí seguimos contando historias reales, incómodas, necesarias. Yo sigo adelante, a veces con dudas, a veces con calma, con reglas nuevas, con menos ruido, con más verdad. No sé si hice lo correcto, pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo una vida que también es mía.